El alfabeto. La historia de la escritura. Capítulo primero. La creación de las letras. Donde quiera que nos encontremos, nos rodean las palabras. Ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos tan acostumbrados a ellas, pero están tratando de decirnos algo, de comunicarnos alguna clase de mensaje. Este puede ser el nombre de una calle, qué dirección tomar, a quién votar, o lo que ocurre a nuestro alrededor, donde quiera que nos encontremos. En efecto, las palabras rigen nuestras vidas. Palabras formadas por esos 26 símbolos que son las letras de nuestro alfabeto. Donde quiera que vivamos y cualquiera que sea nuestro lenguaje, las letras de nuestro alfabeto son la simbología básica de la civilización. Ellas nos permiten almacenar información y comunicarnos más allá del tiempo y de la distancia. Pero la capacidad del hombre para escribir y dibujar, que le separa del mundo animal, no llegó ni fácil ni rápidamente. Las letras modernas fueron en tiempos tan solo dibujos primitivos. Se desarrollaron hace miles de años de un instinto básico del hombre para dejar su marca. ¿Pero cómo? El hombre primitivo se tuvo que dar cuenta de que cuando arrastraba una rama por el barro o la arena, dejaba una señal. Y seguro fue allí donde surgió la idea de la comunicación. Él ya podía comunicarse con gestos y sonidos, con un lenguaje primitivo, pero las señales le ayudarían a recordar las cosas y a dejar constancia de ellas. El ingenio humano pronto encontró algo más permanente que las señales en la arena. La mezcla de la arcilla y el carbón con grasa animal tuvo como resultado las pinturas rupestres del sur de Francia, que han perdurado más de 35.000 años. Pero esta no resulta la forma más cómoda de dejar constancia de las cosas. Si nosotros queremos apuntar algo o anotar cuántas ovejas hemos vendido a alguien la semana pasada y queremos hacerlo constar en algún lugar o queremos dejar alguna clase de señal, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, que resulta que es lo más cómodo para nosotros. Cogemos un bloc de notas y un bolígrafo seguro. El hombre primitivo, si quería anotar algo, tenía que escoger aquellos materiales que se encontraban más cerca de él. ¿Y qué mejor cosa que barro hecho de arcilla y posiblemente un palo, para de esta forma rayar la superficie con una serie de marcas? Si él quería decir que era ayer al mediodía, habría seguramente puesto el sol arriba en el cielo y tal vez habría hecho un símbolo del mismo encima de un río. Consiguiendo de esta forma una historia grabada en la superficie de la arcilla que luego pondría a secar al sol. Entonces, eso quedaría como una anotación permanente de sus pensamientos o un apunte de lo que deseaba recordar en aquel momento. Ahora bien, esta primitiva pero sin embargo permanente forma de escribir, o sea, marcar con rayas la superficie de la arcilla, resultaba difícil de manejar. Solo tenían una posibilidad. La hacían, la cocían y ya estaba. Como mejora y desarrollo de este sistema, se empezaron a utilizar un par de tablillas portátiles recubiertas de una fina capa de cera, precursoras del libro. Y lo bueno de la capa de cera es que se puede grabar en ella con un pequeño estilete. Cualquier instrumento duro y puntiagudo puede servir. Y se puede escribir en su superficie una nota para uno mismo o para un amigo. Incluso una carta de amor. Pues luego queda sellada y cerrada de forma que nadie más puede leerla. Es una forma muy cómoda de escribir y siguió usándose durante muchos siglos.
Esto influyó mucho en la forma de las letras. No se puede mantener una forma muy elaborada cuando se está grabando algo en una superficie, y esto dio origen a una forma taquigráfica de las letras, un paso más hacia la clase de alfabeto que conocemos hoy en día. Lo bueno de las tablillas de cera es que una vez que se escribió el mensaje y alguien lo hubo leído, se podía frotar rápidamente en su superficie con el otro extremo del estilete. El calor producido por la fricción ablanda las tablillas y se puede eliminar el mensaje grabado antes para de esta forma poder utilizarlas de nuevo. Fueron los egipcios quienes utilizaron dibujos y signos y los convirtieron en un sistema. ¿Cómo podían dejar constancia de sus logros y de su mitología? Las pinturas rupestres podían, hasta cierto punto, narrar una historia, pero una serie de signos unidos entre sí podía transmitir un mensaje más completo. Una civilización más avanzada necesitaba un sistema de comunicación más sofisticado. Las civilizaciones del Oriente Medio se desarrollaron a orillas de los ríos del creciente fértil. El Tigris, el Éufrates y el Nilo dieron al hombre algo más que suelo fértil. En Mesopotamia se originó la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla. De Egipto surgió el sistema de escritura que fue el origen del alfabeto que utilizamos hoy en día. Los jeroglíficos del antiguo Egipto fueron desarrollados por los sacerdotes. Se pensó que era un arte divino. Los egipcios los llamaban el habla de los dioses. Al principio, los símbolos, el sagrado ibis, el agua, el trineo, la serpiente, representaban al objeto en sí. Luego, buscando una forma de expresar las ideas, fueron gradualmente adaptando los símbolos hasta que llegaron a asociarlos con las ideas. El chacal para la astucia, un ojo con lágrimas para la tristeza. El ganso representaba al niño porque era una posesión deseada y la lechuza era la sabiduría. Labrar la piedra era muy laborioso. Un escriba egipcio podía estar trabajando durante horas para representar en forma escrita una idea que hoy en día podríamos escribir en tan solo unos segundos. Para guardar constancia de las leyes, hacer testamento y narrar la historia de las hazañas de faraones y generales, labrar la piedra resultaba demasiado incómodo y lento. Los egipcios necesitaban algo más fácil para el uso cotidiano, para escribir cartas de amor, enviar facturas o dar órdenes a un general en campaña. Lo encontraron muy a mano. En los pantanos del río Nilo crecía el papiro. Es una clase de planta llamada juncia, en forma de caña, con una flor en la cima y un tronco grueso, y que llega a una altura de más de 3 metros. Hace unos 4000 años se convirtió en la planta comodín de los egipcios. La utilizaron para techar sus casas. La plantaron para hacer cuerdas, ropa y sandalias, e incluso cruzaron los mares en barcos de papiro. Hoy en día todavía crece en estado salvaje en algunas partes de Egipto y se cultiva en Londres en Kew Gardens. Aquí todavía se recolecta, exactamente como las pinturas egipcias nos muestran, la cuidadosa manera en que recogían su papiro en las orillas del Nilo cuando descubrieron que con una preparación especial el papiro se podría convertir en papel. El botánico Nigel Hepp. Voy a preparar ahora uno de los tallos y voy a coger un trozo de la parte de abajo. Es necesario cortar una medida adecuada. No hace falta que sea demasiado larga porque se necesitaría demasiado tiempo para preparar el papel. En el exterior está la corteza, que es verde y contrasta con la médula interior, que es blanca. Ahora bien, esta parte es muy dura y es necesario cortarla así y así, todo alrededor, el tallo de 3 lados. En este se nota esta forma muy claramente por ser un junco. En realidad, se necesita lo más fino posible. De esta manera, las tiras no están demasiado hinchadas con mucho aire. Bien, el primer grupo que he cortado lo coloco de esta forma, como los dedos de la mano.
juntos, así. Y luego coloco la otra capa, los pongo encima en ángulo recto. Lo que es esencial es que nunca hay que poner más de 2 capas. Una vez que se han colocado las 2 capas, es necesario unirlas. Y es, en este momento, cuando hay que tener mucho cuidado. Utilizando un instrumento pesado, de madera, como este, o un mazo, o una piedra lisa. Hay que golpear para conseguir que se unan, haciendo que el aire salga y también rompiendo la estructura celular de las tiras y haciendo salir el jugo, y de esta manera hará que se queden unidas. Y por fin, las 2 capas se convierten en una, y después de dejarlas prensadas durante la noche, o incluso un día o 2, se habrán secado y unido. Lo maravilloso de la civilización egipcia fue que, por lo que respecta a nosotros, produjo 2 elementos. El primer papel, el papiro. Y, combinando una caña y un poco de tinta, revolucionaron toda la historia de las anotaciones en cualquier forma de lenguaje escrito o dibujado. Un simple junco como este, que sale del agua o del suelo húmedo, si mascamos uno de sus extremos, como haríamos con cualquier hierba, se convierte en un pincelito muy mono. Y la porosidad del junco chupa la tinta y hace que fluya como en una pluma de hoy en día. Es el mismo principio. Lo mojaban en tinta. La tinta era una mezcla de carbón que se ha convertido en hollín, un poco de agua y un poco de cola para que el polvo no desaparezca con el uso. Y lo sorprendente es que funciona exactamente igual que una pluma normal de hoy en día. Así que la combinación de una pluma como esta, tinta y papiro, era magia. Esto permitió la transmisión de mensajes a grandes distancias y muy fácilmente. Quiero decir, imaginemos lo que sería para un cartero si tuviese que transportar una saca llena de piedras. O sea, si uno quería enviar cartas que habían sido talladas en piedra o incluso en tablillas de arcilla. Pero esto se podía enrollar, es muy ligero y se puede llevar muy lejos y almacenarlo convenientemente. La facilidad con que se puede escribir con esta tinta confiere a los caracteres una fluidez que después de haber tenido que dibujar los signos que fueron el primitivo lenguaje escrito, les parecía de una gran facilidad, de una gran rapidez y de una gran limpieza. Y puede uno darse cuenta fácilmente de que después de escribir buey, toda la cabeza del buey, 900 veces en un mes, estaría uno tentado de buscar un atajo, y al poco tiempo lo haría en 2 o 3 trazos. Rápidos trazos, lo que supone el principio de la abreviación del lenguaje dibujado de los egipcios a la clase de alfabeto que utilizamos hoy en día. El impulso de buscar una forma más rápida de escribir cambió la forma de los signos hechos por los escribas egipcios. Sus dibujos se convirtieron en menos realistas, más simplificados, y se acercaban más y más continuamente a pintar. Luego vino otro refinamiento, la pluma. Uno de los más antiguos instrumentos para escribir fue la pluma de caña o galam. Tiene forma de tubo que contiene la tinta y es muy dura. Tiene una especie de centro hueco y demasiado duro para escribir con él. Antes de nada, hay que vaciarlo aquí abajo. Para reducir así la rigidez del material. La tinta solo fluirá de la pluma que tenga una cierta flexibilidad. Miren, limpio la médula de aquí y podemos observar que es un tubo vacío.
Pero hay una capa interior que resulta algo peluda, o lo que se llama meollo, y que ahora mismo estoy tratando de eliminar porque está en la superficie con la que dentro de un rato voy a escribir. Miren lo que ocurre. Ahora que ya he reducido el espesor de la caña, empezamos a ver que algo ocurre. Es más y más estrecha hacia el final y además, puesto que es más delgada, resulta más flexible. Esto por sí solo no podrá mantener un flujo de tinta constante hacia la punta, así que voy a hacer una hendidura en ella que ayudará a que la tinta fluya mientras yo escribo. Eso es. De esta forma la pluma se abrirá ligeramente al apretarla y la tinta fluirá hacia la punta. Luego, me aseguro de que el borde que sirve para escribir tiene un buen corte y un bonito acabado. Quito una pequeña astilla de cada lado, lo cual tiene el doble propósito de afinar la punta que voy a utilizar para escribir y al mismo tiempo eliminando esta pequeñísima partícula que había dejado al vaciarlo, consigo que sea más resistente. Un poco más por este lado. El corte final es en la punta. Hay que hacerlo limpio y cuadrado. El secreto está en el último corte, porque si resulta romo, nunca escribirá bien. Hay que probar el guiso para saber si está bueno. Vamos a ver si escribe. La pluma de caña ha sido utilizada en el este desde los tiempos de los egipcios. Tiene un exterior bastante duro, lo que significa que al cortarla se obtiene como consecuencia un borde que escribe muchas líneas por un tiempo. Y cuando se comparan esta clase y calidad de signos que hacemos, es madera cálida y delicada al tacto. Con la áspera textura del papiro, se consigue una letra de forma particular o jeroglífica, no importa cuál, que resulta inmediatamente reconocible. Se puede ver la forma de las letras marcadas o los dibujos que han sido hechos en el papiro. Y esto, desde luego, ha influenciado el estilo de escritura por todo el este. La pluma, la tinta, el papiro y el ingenio convirtieron los dibujos en letras. Y eso no fue todo. Las formas de letras empezaron significando no solo al animal que simbolizaban, pero también el sonido de su nombre. La forma de letra que representaba un buey, el Aleph, en el lenguaje del Medio Oriente, empezó a representar no solo al animal mismo, sino también el sonido Aleph, cada vez que ocurría. Con el tiempo, Aleph se acortó y se convirtió en A, y el buey originario es la letra A en el alfabeto árabe actual. Las letras del alfabeto árabe actual, como la A, tienen su origen en los signos básicos de los jeroglíficos que trazaban los escribas al borde del Mediterráneo oriental hace 4000 años. Pero el buey iba a viajar y cambiar. Los mercaderes viajaban de puerto en puerto por las costas del Mediterráneo oriental y el alfabeto iba con ellos. Fueron probablemente los fenicios quienes viajaron más al oeste
Y quienes propagaron los primeros las letras del creciente fértil a Chipre, Creta y Grecia y norte de África. El Aleph viajó a Grecia, se mezcló con el alfabeto griego y se convirtió en su letra alfa. Después de crear el alfabeto de los etruscos del norte de Italia, llegó a su destino final, en Roma. Allí se convirtió en la A romana, la letra que conocemos actualmente. Así fue como los dibujos se convirtieron en letras. Nuestro alfabeto deriva de las pinturas rupestres. Las letras que hoy son tan características como la bandera nacional fueron entonces los símbolos del orden y la precisión de Roma. Los gobernantes de Roma compitieron unos con otros, tallando letra tras letra para proclamar la gloria de sus hazañas. Hubo pocos emperadores, generales o senadores que no soñasen con ver sus nombres en la piedra. Este es el emperador Vespasiano, asegurándose que será recordado por la posteridad. Los expertos artesanos que hicieron las inscripciones estaban muy solicitados. Para tallar una sola letra digna del foro romano hacía falta un cuidadoso proyecto. Si miramos detenidamente las formas de estas letras romanas, veremos que cada una de ellas, incluso las curvas como esta C, cabe perfectamente dentro de un cuadrado. Y esta C y esta M caben perfectamente dentro de un cuadrado. Y con la T ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Mientras que otras caben en la mitad, como vemos que ocurre con esta S, que cabe en la mitad del cuadrado. Este es el motivo por el cual unas letras son más anchas que otras. Así que cuando observamos una inscripción romana como esta, lo que estamos viendo es un patrón formado por una serie de cuadrados y semicuadrados distribuidos de modo uniforme. El cantero empezaba arriba en el rincón de la izquierda para luego seguir trabajando hacia abajo buscando el otro extremo. Cuando se empieza a tallar la piedra, no se puede volver atrás. El antiguo chiste, señor, tiene ahí una falta de ortografía. Mirando al cartero que está tallando letras en la piedra, no resulta tan divertido si es uno quien ha cometido ese fallo. Por lo tanto, siempre resultaba de gran utilidad tener una serie de marcas cuidadosamente planeadas como guía para la talla. Y nada más natural para los artesanos romanos que volverse hacia el amigo, que es un experto en pintar letras, para que pinte en la misma piedra las formas de las letras que él luego puede seguir con el cincel, sin tener que preocuparse de cuándo llega al final de una línea y si va a terminar saliéndose del borde de la piedra. Es una de las bases de las hermosísimas y fluidas y sensuales curvas que se pueden apreciar en las letras romanas. Yo pienso que deben su origen al hecho de que el pincel es un instrumento muy fluido para trazar signos. Pero el sistema actual no tiene los mismos resultados que se podían obtener con un pincel. El tallista escogía la técnica más sencilla, cortar la menor cantidad de piedra posible para crear el mayor efecto. Lo primero que hago es tratar de conseguir muy suavemente una pequeña V en el centro de la letra. Porque si cavo mucho de una vez, la piedra salta. Utilizo la forma pintada como guía. Voy a intentar volver de nuevo al centro, ahondando un poco como lo estoy haciendo continuamente. Hay que quitarle la aspereza a la piedra.
El mazo es redondo, así que cada vez que golpeo con él, la máxima cantidad de fuerza pasa del cincel hacia la superficie de la piedra. Porque si se trabaja durante muchas horas al día en esto, se da uno cuenta de que cada pequeña ayuda que el cincel nos puede proporcionar nos permite seguir adelante con cierto alivio. Si golpeo demasiado fuerte, quitaré un trozo de piedra muy grande del lateral de la letra. Así que tengo que ir haciendo mi trabajo gradualmente. Ahora nos podemos dar cuenta de por qué los romanos se complacían tanto en abreviar las palabras siempre que podían. Solían reducir toda una larga palabra en una serie de iniciales. Estoy tratando de modelar una V, lo que, aparte de atractivo, significa que las letras van a durar muchos, muchos años. Las gentes de Roma crearon el alfabeto latino. Los ejércitos de Roma lo llevaron por todo el mundo conocido. Capítulo segundo. La pluma es más poderosa que la espada. Durante 400 años, Roma fue la mayor potencia que el mundo jamás había conocido. Por donde marchaban los ejércitos romanos, quedaban las costumbres romanas. Su gobierno y su pensamiento, expresados en sus precisas y ordenadas inscripciones, se fundieron por todas las playas de lo que ellos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar, y más allá hasta el puesto más avanzado de todos, hacia el norte, Bretaña. El muro de Adriano, que llegó a medir más de 5 metros de alto y más de 115 kilómetros de longitud, se extendía a lo largo del cuello del norte de Bretaña. Era la frontera de la civilización. Adriano construyó el muro, según cuentan sus biógrafos, para separar a los romanos de los bárbaros. Los hombres que lo levantaron llegaron de todos los rincones del Imperio Romano, por ejemplo, de Bélgica, Francia y España. Pero trajeron con ellos su idioma y el alfabeto de Roma. Las letras romanas seguían a las espadas y los soldados romanos dejaron sus marcas en las piedras de la muralla de Adriano. Aquí tenemos algunas letras grabadas por los soldados de Julio Primo, de la 8ª cohorte de la 6ª legión. Miren, COH significa cohorte, VIII es 8, IUL significa Julio, PRIMI es primo. Estos hombres construyeron esta parte de la muralla y cuando terminaron pusieron su firma. Estas letras han sido talladas vastamente en la piedra arenisca con un cincel de hierro en una especie de taquigrafía militar abreviada para ahorrar tiempo y esfuerzo. Las inscripciones de los soldados en sus fuertes a lo largo de la muralla no eran particularmente elegantes y tampoco lo era la escritura diaria sobre papiro que utilizaban los ingenieros o administradores. Pero los romanos eran capaces de apreciar que las inscripciones fueran algo más que una mera función. Podían ser hermosas. Estas letras no son los torpes grabados de un soldado corriente. Esto es un pequeño fragmento, pero podemos decir que el hombre que talló estas formas era un experto especialista. Si nos fijamos con atención en esta letra R, podemos apreciar que está tallada con un cincel especialmente afilado en una de sus estrías en forma de V. Las letras son lo bastante bonitas para embellecer los muros de la propia Roma y han sobrevivido mucho después de que el Imperio Romano pasara a la historia. Los bárbaros triunfaron, Roma se desplomó y durante la Edad Media el hombre una vez más vivió gracias a la espada. La escritura en Europa por poco desapareció. Pero sobrevivió en Iona.
A esta remota isla, cerca de las costas de Escocia, en la mitad del siglo VI, llegó San Columba con sus monjes. Venían de Irlanda, abrazados a los evangelios cristianos, que copiarían para difundir sus creencias y mantener viva su religión. Su Dios era glorioso, y así tenía que ser su libro. En el libro de Kell, la gloria de su caligrafía alcanzó su cima. Su texto celta estaba basado en la escritura de Roma, pero las formas habían cambiado con el paso de los siglos y los monjes ahora añadían sus elaboradas decoraciones. La cristiandad se convirtió en el guardián de la escritura. Un nuevo florecimiento de este arte vino a Aquisgrán. Aquisgrán era la capital de Carlomagno, un bárbaro, un rey y un cristiano. Carlomagno era un guerrero que quería llegar a ser un hombre de letras. Un rey que se alzó por la espada, pero soñaba con la pluma. Aprendió a leer por sí solo, pero a pesar de que guardaba en su mesilla de noche unas tablillas de cera para practicar, jamás aprendió a escribir. Soñaba con recrear el Imperio Romano y el día de Navidad del año 800 fue coronado emperador de Roma. Los pilares de su palacio en Aquisgrán fueron traídos de Roma y el mármol de su trono de Grecia. Y aquí fue donde nombró a Alcuino, monje de York, su bibliotecario y maestro, y le ordenó copiar no solo textos religiosos, sino todos los trabajos científicos y literarios del mundo griego y romano que habían sobrevivido. El grupo de escribanos de Alcuino utilizó una nueva escritura, pero seguían inspirándose en la Roma clásica. Tenían que copiar tantísimos volúmenes que tuvieron que encontrar a la fuerza un tipo de escritura más corriente. La forma de las letras cambió. Modificaron las mayúsculas, pero desarrollaron también las letras pequeñas, que son las que hoy llamamos minúsculas. Este era el estilo utilizado por los escribanos de Carlomagno. Derivó de las formas de las letras mayúsculas romanas. Está basado en una letra O casi circular y tiene unas claras y hermosas volutas. Sirvió como inspiración a los escribanos durante cientos de años. Y el estilo es una forma de letra abierta, redonda, clara, con firmes arcos y volutas que combinan a la vez la viveza y la fuerza, lo que explica por qué todavía es, después de todos estos años, uno de los más bonitos y delicados alfabetos que jamás se hayan visto. Los escribanos encontraron nuevos estilos de escritura y nuevos instrumentos para escribir. A la caña se le unió la pluma de ave y rápidamente la de ganso se convirtió en la pluma favorita. Los escribanos actualmente siguen utilizando las mismas herramientas que usaban para escribir en tiempos de Carlomagno. Estas son plumas del ala de un ganso. Voy a transformarlas en una pluma para escribir. Lo primero que hago es deshacerme del agua que se encuentra en el interior del tubo donde han estado en remojo. Y se darán ustedes cuenta de que su color es lechoso y son muy flexibles, porque el remojo las ha hecho flexibles y suaves.
Ahora bien, la siguiente cosa que tengo que hacer es endurecerlas, para que no se gasten con demasiada rapidez cuando vaya a escribir. Y una de las cosas que hago es sumergirlas muy rápidamente en arena caliente, lo que hará que el cañón se cueza y se endurezca. Ahora voy a llenar los cañones uno por uno con arena caliente para que entre bien hasta la base del cilindro del cañón. Si la arena no está lo bastante caliente, los cañones no se endurecerán, seguirán estando blandos. Y si está demasiado caliente, bueno, entonces se quemarán, se rizarán y estropearán en los extremos. Entonces, después de haberlos llenado, los extiendo y los sumerjo en la arena, dentro, fuera. Hay que controlar. Puedo verlo al instante. Se están quemando por un extremo. Esto significa que están en su punto, dentro y fuera. No hay que dejarlos en la arena demasiado tiempo y tengo que limpiarlos, eliminar la arena. Y después cojo con rapidez un paño, un trapo y limpio el cañón, eliminando los últimos rastros de cutícula o membrana que suelen estar en el interior del mismo. Algo muy espectacular le ha ocurrido al cañón. Está mucho más claro en comparación con el color que tenía antes de empezar esta operación. Se puede ver muy fácilmente la diferencia. Las plumas han cambiado por completo. Ahora están transparentes y duras, en contraste con la blandura lechosa del cañón que ha estado en remojo. Este, y se lo voy a enseñar, está todavía suave y flexible, tan flexible que puedo doblarlo sin miedo de romperlo. Comparémoslo con la quebradiza calidad de una pluma endurecida. El tratar las plumas de ganso para que fueran más duras es solo una parte del proceso. Todavía quedaba mucho por hacer. Lo primero que tenemos que hacer, y que resulta sorprendente después de haber visto tantas películas de Hollywood, es eliminar este trocito aquí. Hay una razón muy buena. Cuando estamos escribiendo puede pincharnos en el hombro o en el ojo, o algo parecido. Y arrancamos las barbas. Las arrancamos porque, si no, es muy difícil de manejar. Hay que eliminar la pelusa. Entonces, dirijo mi atención al extremo del cañón, que es la parte que vamos a convertir en un plumín. Ahora bien, el paso siguiente es quitar una parte de abajo de este objeto en forma de tubo para conferirle un cierto equilibrio a la flexibilidad de este instrumento de escritura. Y entonces cojo mi navajita o cortaplumas. Se la llama cortaplumas por razones obvias. Y sabemos que cualquier navajita, aún hoy, recibe el nombre de cortaplumas. La navajita me ayuda porque tiene una forma muy especial. Es curva por un lado y recta por el otro. Así que esta curva ajusta perfectamente en la forma curva que hago bajo la pluma. Una vez hecho esto, el siguiente paso es hacer una hendidura. Coloco la navaja y apretando un poquito consigo una limpia y penetrante hendidura en el centro del tubo. Luego hay que darle la forma de un plumín. De nuevo, la curva de la hoja de la navaja ajusta perfectamente en la curva que estoy haciendo. Y luego mido y quito una porción idéntica del otro lado. El cañón ha sido tratado y endurecido en arena caliente y templada para conseguir la justa consistencia, de modo que la navaja lo corta con limpieza, dándome una pluma bonita y resistente. Un poco más. Eso es. Ahora ya estoy preparado para los 3 cortes finales, que le concederán realmente la forma de una pluma. Entonces la coloco sobre una superficie plana, a ser posible algo que no desafile la navaja, y hago un corte superficial con un ángulo de 60 grados,
Y luego 2 tajos verticales en ángulo de 90 grados, 2 cortes pequeños, diminutos. Finalmente elimino esta última astilla, lo que hará que la pluma sea dura y elástica a la vez. Estas calidades se verán reflejadas inmediatamente en las letras que tengo que hacer. La finura de esta pluma hace que mis letras sean hermosas, finas y limpias al mismo tiempo. Así que la mojo en la tinta. Los copistas han estado escribiendo con plumas de ave durante 1000 años, e incluso hoy en día, y mucho después de haber sido inventada la pluma estilográfica, yo prefiero usar una de aquellas. Tiene que haber una razón por la cual la uso, y creo que lo más importante es que la hago para mí, yo mismo. Puedo controlar el ancho, la flexibilidad, el flujo de tinta, y se convierte en parte de mí mismo. No pesa nada, es muy ligera y se acomoda a mi mano perfectamente. Y cuando escribo con ella, me vuelco a mí mismo a través de ella en el papel. Está hecha de la misma materia que yo y que mis dedos. Casi es la misma cosa. Y casi se convierte en la aguja del gramófono en mi mano. Y cuando escribo con ella, la música que suena es la de mi más íntimo ser. Fueron los monasterios de Europa, seguros e inexpugnables, como el de Mont Saint-Michel, los que crearon y conservaron los más hermosos manuscritos medievales. Una labor de amor para su Dios. Los copistas no desdeñaban apropiarse de un poco de gloria para ellos mismos. Este de aquí se representa a sí mismo dibujando una letra. Era una tentación insertar autorretratos en el trabajo. Copiar y decorar libros se convirtió en una industria de envergadura. También copistas seglares e incluso mujeres aprendieron las técnicas perfeccionadas por los monjes. Escribían sobre vitela, que es piel de ternero raspada. Iluminaban los textos con oro. Las técnicas del iluminador no han cambiado desde hace siglos. Y yo estoy aquí trabajando de la misma forma en que los monjes de hace 900 años lo habrían hecho. Lo primero que hago es colocar una capa de yeso o preparado especial, que es la base donde aplicamos el pan de oro. De aquí se deriva la palabra iluminación. La luz destella sobre el pan de oro al volver la hoja. Entonces dispongo este yeso, que está compuesto de cola de pescado, albayalde, yeso y azúcar, y que al secarse se queda ligeramente por encima de la superficie de la piel. No las hemos inventado nosotros estas cosas. Copiamos de un manuscrito que tenemos enfrente. Y esto es parte de una letra iluminada. Cuando el yeso está seco, hay que raspar ligeramente la superficie para, de esta manera, eliminar los posibles pequeños grumos que puedan quedar. En cuanto hayamos raspado el yeso, ya está preparado para que se le aplique el pan de oro. Cogemos el pan de oro, que viene preparado en unas láminas finísimas en este libro, y lo disponemos sobre esta almohadilla de cuero para poderlo cortar del tamaño adecuado que nos servirá para lo que estamos haciendo. Este oro de 23 quilates es de la mejor calidad. Es tan fino que el más ligero soplo de aire lo mueve. Así que debemos tener mucho cuidado
Y que no haya puertas abiertas o algo así. No se puede estornudar. Ya lo tenemos dispuesto sobre el cuero. Y entonces lo cortamos. Lo cortamos en trocitos adecuados para el tamaño de la letra que voy a hacer. La más pequeña mota de grasa en la punta de mi dedo es suficiente para que el oro se pegue a él. Así que debo tener cuidado. Entonces cojo el buril, que está hecho de oligisto o cornalina, y que está pulido en un extremo y tiene la forma adecuada para ayudarme a presionar este pan de oro en el yeso. Después de haber puesto el yeso y de haberlo raspado para que quede liso, tengo que humedecerlo para que el pan de oro se adhiera a él. Entonces soplo y aspiro a través de este pequeño tubo para que la humedad de mis pulmones se deposite sobre la superficie. El ángulo es lo que importa. Y no sabré cómo está la situación hasta que no empiece la aplicación. Está bien. Tengo que variar la técnica de acuerdo con la humedad que en este momento hay en el yeso y en la habitación. Y una vez que noto que la superficie del yeso está en su punto, la aprieto muy fuertemente. Si está demasiado seca, el pan de oro no se pegará. Y si está demasiado pegajosa, el yeso se ablandará, se correrá por toda la superficie. Ahora bien, vamos a arreglar un poco la letra. En cuanto hayamos completado la aplicación, tenemos que eliminar la parte del pan de oro que se pueda haber adherido a la superficie de la piel, en zonas donde no lo necesitamos. Así que lo limpiamos con una navajita y cuando hayamos terminado con esto, estamos listos para aplicar el color. Una de las cosas que primero notamos cuando miramos una página de un manuscrito iluminado es el color, la calidad del color. Puede que no nos demos cuenta, pero no es por casualidad que esos hermosos rojos nos llamen tanto la atención desde la página en la forma en que lo hacen. Una de las razones es que el polvo con que la mayoría de las pinturas y los colores están hechos ha sido ligado con varios ingredientes, uno de los cuales es la yema de huevo. Y voy a hacer eso mismo aquí y ahora. Les voy a demostrar cómo se separa antes que nada la yema de la clara. Y luego la sostengo por la tetilla. Pincho esta para asegurarme de que no caiga ni una brizna en la mezcla con el color. Tomo un poco de la yema y la mezclo apenas un poquito, una mínima cantidad, y
Le añado agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotas son suficientes para esa pequeña cantidad de yema y transforma este sencillo color rojo en algo que destaca vivamente de la superficie de la página. El color que estoy utilizando ahora es una pasta compacta de sulfuro de mercurio o vermellón, el mismo que fue utilizado en los monasterios de hace muchos cientos de años. La yema de huevo no solo añade brillantez al color, sino que también le confiere inalterabilidad. Y si alguna vez han intentado ustedes limpiar algún resto de huevo de un plato, se habrán dado cuenta de lo difícil que resulta. Una vez mezclados, la yema de huevo, el agua y el pigmento con una consistencia que permita utilizar una pluma o un pincel, estamos preparados para dar los toques finales a nuestro trabajo. Empiezo por dibujar con el cañón un fino borde alrededor de la zona del pan de oro. Con esto consigo perfeccionar el borde que podía haber quedado algo imperfecto. Utilizo una pluma de cañón porque el pan de oro, al ser tan suave y brillante, tiende a rechazar la tinta y el borde de la pluma, ligeramente áspero, raspa una cantidad de tinta a lo largo del dibujo y evita que se corra. Ahora utilizo un pincel y pinto con el azul, porque las formas y la zona que tengo que pintar son grandes, y por lo tanto puedo ensanchar los pelos del pincel para completar el manuscrito muy rápidamente. Un poco más. Si hubiésemos podido mirar por encima del hombro de un copista medieval o iluminador, nos habría sorprendido enormemente observar la velocidad con la que él o ella trabajaban. Y trabajaban como buenos profesionales, tan rápidos como podían. Después, paso a paso, se aplica todo el pan de oro y se colorean todas las zonas anchas. Y solo cuando se añaden los últimos detalles con la pluma o el pincel, la última pequeña pincelada, queda patente toda la belleza de la letra iluminada y acabada. El alfabeto. Historia de la escritura. Capítulo 3. Calígrafos, impresores y grabadores. Los primeros años del siglo XIV vieron el florecimiento de las grandes ciudades de Europa. El ambiente era favorable para los creadores de letras y los pintores de cuadros. La prosperidad en las plazas de los mercados, en los castillos y en las catedrales trajo unos clientes capaces de pagar y deseosos de hacerlo por los libros y las ilustraciones que ahora nos hablan de aquellos tiempos. Estos fueron los grandes días de los libros escritos a mano, que eran una obra de arte. Para hacer un solo libro, tenía que trabajar durante muchas y largas horas un grupo de artesanos, escribanos, iluminadores y encuadernadores. Así que no resulta sorprendente que llegara a ser una profesión de extremado valor.
El coste de un libro era alto. A finales del siglo XV tendríamos que haber pagado tanto como media docena de gansos, 2 pares de zapatos o medio barril de cerveza por una sola página. Y en aquellos días, eso era un montón de dinero. Aquí en la Catedral de Hereford tenían en tanto aprecio sus libros que no solo los encerraban bajo llave, sino que también los encadenaban. Así que si en aquellos días alguien quería pedir prestado un libro de la biblioteca, tenía que leerlo aquí, en el extremo de una cadena. Para lograr estos objetos tan apreciados hacía falta un grupo de artesanos. El curtidor preparaba las hojas de piel de oveja o de piel de becerro, pergamino, que luego serían las páginas del libro. El escribano hacía el texto. El rubricante se encargaba de las letras rojas y de los encabezamientos. Y las decoraciones y aplicaciones de pan de oro eran tarea del miniaturista o iluminador. Si había alguna anotación musical, era el encargado de añadir las notas el anotador de música. Pero para empezar había un trabajo para el aprendiz. Tenía que trazar una serie de líneas rectas para poder escribir encima de ellas. Lo primero que se debía hacer después de haber preparado las pieles era coger un punzón o algo parecido y perforar a la vez un buen número de pergaminos. De este modo, al ir a trazar las líneas en el libro, estas coincidirían unas con otras. Si le doy la vuelta, aquí se verá en esta cara de la página donde ha trazado las líneas muy claramente. Y en la otra cara también se puede ver. De esta manera no resulta necesario marcar las dos caras, con hacerlo en una es suficiente. En un taller bien organizado, por cada 3 copistas había por lo menos una persona que vigilaba continuamente el trabajo. He estado hojeando este libro y si miramos con atención, podemos observar que se cometió una falta en la transcripción musical que tuvo que ser borrada. Los copistas tenían un sistema de marcar en los bordes y señalar donde había un error. A veces incluso se reían de sus propios errores pintando manecitas que señalaban hacia la zona del texto donde se había cometido la falta o donde... El escribano hacía el texto. El rubricante se encargaba de las letras rojas y de los encabezamientos. Y las decoraciones y aplicaciones de pan de oro eran tarea del miniaturista o iluminador. Si había alguna anotación musical, era el encargado de añadir las notas el anotador de música. Pero para empezar había un trabajo para el aprendiz. Tenía que trazar una serie de líneas rectas para poder escribir encima de ellas. Lo primero que se debía hacer después de haber preparado las pieles era coger un punzón o algo parecido y perforar a la vez un buen número de pergaminos. De este modo, al ir a trazar las líneas en el libro, estas coincidirían unas con otras. Si le doy la vuelta, aquí se verá en esta cara de la página donde ha trazado las líneas muy claramente. Y en la otra cara también se puede ver. De esta manera no resulta necesario marcar las dos caras, con hacerlo en una es suficiente. En un taller bien organizado, por cada 3 copistas había por lo menos una persona que vigilaba continuamente el trabajo. He estado hojeando este libro y si miramos con atención, podemos observar que se cometió una falta en la transcripción musical que tuvo que ser borrada. Los copistas tenían un sistema de marcar en los bordes y señalar donde había un error. A veces incluso se reían de sus propios errores pintando manecitas que señalaban hacia la zona del texto donde se había cometido la falta o donde había que sustituir alguna palabra o volver a poner otra que faltaba. En alguna ocasión he llegado a ver que faltaba una frase entera y en el lugar donde esta fue escrita se dibujó una cajita. Y a su alrededor un grupo de hombrecillos con cuerdas y poleas tratando de subirla donde la flecha apunta y donde otro hombre, otro trabajador apunta hacia el sitio en que falta la frase. Un copista moderno no tiene equipo de ayudantes. Tiene que ser curtidor, rubricante, miniaturista y anotador musical, todo en uno. Y es posible que ni siquiera tenga un aprendiz. Él mismo tiene que comprobar sus propias páginas y a pesar de todo seguirá cometiendo faltas. Estoy viendo que algo está pasando aquí, y es que si sigo escribiendo en este tamaño no me va a caber todo en la cinta que he dibujado y no me queda más remedio que volver a empezar nuevamente. Pero no es una gran catástrofe. Haré como mis predecesores de la Edad Media. Hay una manera de eliminar errores. Lo que tengo que hacer es coger un cortaplumas muy afilado con el cual rasco la capa superior de las muchas que tiene la vitela y sin ningún temor.
Cuando antes nombré a mis predecesores de la Edad Media, lo hice pensando en los antiguos manuscritos. Si miramos detenidamente una de sus páginas, nos daremos cuenta de que a menudo el copista cometía errores y tenía que rascarlos y corregirlos. La única diferencia es que nosotros, una vez que hayamos terminado de rascar, podemos decir dónde se ha hecho esto muy fácilmente porque la superficie nunca se queda tan lisa como al principio y a lo largo de los siglos la suciedad tiende a acumularse en los sitios donde se han efectuado las correcciones. Y de esta forma es como, después de 600 años, nos damos cuenta de dónde hubo un error. Cuando he conseguido eliminar toda la tinta, la superficie de la piel sigue estando algo áspera, por lo que la limpio un poco con mi dedo pulgar para tratar de igualarla con el resto del pergamino o vitela. El paso siguiente consiste en aplicar en esta zona un poco de grasilla para que la tinta no se corra. Voy a emplear otro truquito. Voy a unir la V doble con la A mientras escribo. De esta forma, la impresión que las letras causan en la vista es tal que el ojo podrá ver inmediatamente de una a otra y leer al momento la palabra entera. Alto para comprimir la palabra para que quepa en este espacio. Los clientes de los copistas modernos solían ser alcaldías o corporaciones, coleccionistas particulares o reina para los envíos de cartas reales. En ocasiones, incluso alguien que deseaba tener eliminado su poema favorito. Y tenía que rascarlos y corregirlos. La única diferencia es que nosotros, una vez que hayamos terminado de rascar, podemos decir dónde se ha hecho esto muy fácilmente porque la superficie nunca se queda tan lisa como al principio y a lo largo de los siglos la suciedad tiende a acumularse en los sitios donde se como al principio y a lo largo de los siglos la suciedad tiende a acumularse en los sitios donde se han efectuado las correcciones. Y de esta forma es como, después de 600 años, nos damos cuenta de dónde hubo un error. Cuando he conseguido eliminar toda la tinta, la superficie de la piel sigue estando algo áspera, por lo que la limpio un poco con mi dedo pulgar para mente porque la superficie nunca se queda tan lisa como al principio y a lo largo de los siglos la suciedad tiende a acumularse en los sitios donde se han efectuado las correcciones. Y de esta forma es como, después de 600 años, nos damos cuenta de dónde hubo un error. Cuando he conseguido eliminar toda la tinta, la superficie de la piel sigue estando algo áspera, por lo que la limpio un poco con mi dedo pulgar para tratar de igualarla con el resto del pergamino o vitela. El paso siguiente consiste en aplicar en esta zona un poco de grasilla para que la tinta no se corra. Voy a emplear otro truquito. Voy a unir la V doble con la A mientras escribo. De esta forma, la impresión que las letras causan en la vista es tal que el ojo podrá pasar inmediatamente de una a otra y leer al momento la palabra entera. Hago esto para comprimir la palabra, para que quepa en este espacio. Los clientes de los copistas modernos solían ser alcaldías o corporaciones, coleccionistas particulares o la reina para los envíos de cartas reales, y en ocasiones incluso alguien que deseaba tener iluminado su poema favorito. Los copistas iniciales fueron los primeros monjes y sus obras eran siempre religiosas. Mirando hacia adentro tras los muros de un monasterio, sus intereses eran espirituales. Más tarde los copistas legos se volvieron hacia el mundo exterior y reflejaron la dura realidad de la época.
En el norte de Europa, asolada por la peste negra y la guerra de los 100 años, se representaba a menudo la muerte, la peste y la espada. Las artes marciales proporcionaron una esperanza de triunfo sobre el mal, y vemos que las formas de las letras utilizadas por los copistas nórdicos empezaron a reflejar todo esto. Desarrollaron el estilo gótico, con sus letras verticales y puntiagudas. Este copista nórdico cambió el estilo de las letras heredadas de Carlomagno. Por ejemplo, la decisiva letra O. Nosotros llamamos a la O la madre del alfabeto porque en el interior de su redonda forma podemos encontrar reflejadas las formas de muchas otras. La letra T, la letra U, la letra S, todas se adaptan perfectamente. Y lo que decimos de la letra básica, de la forma de la O y sus cambios a lo largo de los siglos, podemos aplicarlo a todas las demás letras del alfabeto. Hemos dicho que empezamos en la época carolingia con una O redondeada, prácticamente circular, que ha ido reduciéndose a lo largo de los años, haciéndose más angulosa, hasta que por fin terminó en el estilo gótico, que es de trazo espeso, oscuro, fuerte y de forma geométrica. Así que si escribimos aquí arriba las letras A, B y C en escritura carolingia y escribimos aquí abajo las mismas letras del alfabeto en gótico, observamos características completamente distintas. Unos trazos reducidos, ricos, pero lóbregos que desfilan por la hoja. La escritura nórdica. La gente del sur pensó que era brutal y la bautizó con el nombre de gótica, que deriva del nombre de los godos, los bárbaros del norte. Esta oscura forma de escribir iba en consonancia con las frías y grises ciudades del norte. Pero en el sur la forma de la escritura era más antigua y más ligera. Los italianos rechazaron los trazos verticales, fuertes y ásperos, de las negras letras góticas que se llevaban en todo el resto de la Europa de aquel tiempo. No reflejaban su estilo de vida y lo que pensaban de ella. Los italianos seguían utilizando las letras del Imperio Romano y de estas derivaron las mayúsculas de un nuevo estilo de escritura, mientras que las minúsculas derivaron del estilo carolingio. Este estilo se llama bastardilla o itálico, sencillamente porque proviene de Italia. Y es un estilo de trazos abiertos, ligeros y sueltos que reflejan un creciente interés en la vida de la Roma clásica. Lo que llamamos bastardilla era la base de la escritura cotidiana en aquellos tiempos. Y personas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel escribieron en este estilo que podemos llamar itálico. También la Secretaría Papal adoptó este estilo. De este modo, cuando se enviaba una carta fuera del Vaticano, se mandaba al mismo tiempo un ejemplo de escritura itálica a todas las naciones de la cristiandad. Una hermosa escritura italiana. Así la llamaban los maestros. Para los abogados y los banqueros era su estilo oficial. Y pronto se convirtió en el estilo utilizado por los diplomáticos y por los hombres de letras de las universidades de Europa.
reemplazó el estilo gótico y fue la escritura del rico y poderoso. Isabel I aprendió la escritura itálica con su tutor. María, reina de Escocia, escribió sus cartas de amor en este estilo. Y cuando Felipe II decretó la invasión de la Inglaterra de Isabel por medio de la Armada, también utilizó la bastardilla. La demanda de libros crecía y también la escritura de documentos. Para proteger los misterios de sus antiguas artes, los copistas y productores de libros se reunieron en gremios que fueron aprobados y regulados por el alcalde y los concejales de la ciudad de Londres, cosa que todavía persiste. La excelentísima compañía de papeleros y la compañía de escribanos ejercen en conjunto un monopolio sobre la producción de libros y la escritura de documentos legales y comerciales. Se hicieron grandes fortunas. Los escribanos extendían documentos legales para los mercaderes y terratenientes, lo que les proporcionó una información muy valiosa. Y al cabo de cierto tiempo, muchos de ellos ejercían como consejeros financieros, agentes de bolsa e incluso prestamistas. Los escribanos no siempre resultaban populares. Se decía que eran seres engendrados por una pluma y que habían salido de un tintero. Con la seguridad que les proporcionaba su gremio y cofradía, los escribanos y los productores de libros estaban en la cumbre de la prosperidad. Fue la era de oro de los pendolistas. Pero llegó la imprenta. Los libros impresos significaron el fin de los escribanos, lo mismo que, más tarde, hizo el coche con el caballo. Rompió su monopolio y los dejó atrás. Ningún escribano podía competir con la máquina. Durante los 50 años siguientes a la invención de la imprenta en Alemania, a mediados del siglo XV se imprimieron 6 millones de libros. Una imprenta podía producir unas 120 páginas en una hora, mientras que el escribano solo podía hacer una. Los utensilios del impresor eran tipos metálicos movibles. El escribano solo tenía su pluma de ganso y al final se rindió. Samuel Thomas enseña cuidadosa y rápidamente escritura y aritmética. Arruinados por la imprenta, muchos escribanos tuvieron que dedicarse a la enseñanza y se convirtieron en maestros. Otros se colocaron en la plaza del mercado y se dedicaban a escribir cartas por encargo. El calígrafo tenía que atraer parroquianos. Necesitaba distribuir cientos de folletos para atraerlos. Necesitaban mostrar ejemplos para que pudiesen elegir. Un pequeño cuaderno con el estilo itálico. Necesitaba al impresor, pero este debía ser barato y debía saber reproducir el estilo individual de cada calígrafo. Con los tipos móviles no se podía conseguir esto. En cambio, sí se podía conseguir con el grabador. Esta es una plancha de cobre en la que estoy acabando de poner los toques finales a una G. Esta clase de plancha de cobre solo se puede trabajar a mano porque hay que hacer muchas florituras y esta clase de trabajo no se puede hacer a máquina. En esta T, que estoy terminando, hay que dejar en la base una textura áspera, porque al ser muy pesada necesita tener una base áspera para recibir la tinta correctamente. En una letra más fina tendríamos que dejar una base cóncava. Ahora voy a empezar a trabajar en las volutas. La plancha está apoyada en lo que llamamos saco de arena, lo que me permite mantener mi mano quieta mientras la plancha se mueve para que yo pueda grabar las volutas. El instrumento se queda siempre en la misma posición y es la plancha la que se mueve empujada por la otra mano.
Esto resulta un movimiento muy lento y la base se suaviza y redondea muy ligeramente, de forma que el centro resulte más profundo que los lados para que la tinta agarre bien. La lupa tiene un foco de 7,5 centímetros y es necesario usarla incluso en una plancha de este tamaño porque no se puede trabajar con la potencia de vista normal. Y muchos de los grabados que hacemos actualmente tienen un tamaño aproximado de 1,5 milímetros. En cuanto recibo la plancha, lo primero que hago es cubrirla toda con tinta, las ranuras y los puntos, lo que sea. Y una vez que esté todo recubierto de tinta, se puede ver que brilla mucho después de haber limpiado la superficie. Entonces se golpea suavemente con un tampón que está recubierto de fieltro y que absorbe la tinta y la deposita luego en las ranuras y estrías. Hay que eliminar la mayor parte de la tinta con un paño que pasaremos por la superficie de la plancha. Luego tendremos que limpiar la superficie de la plancha a mano para al fin eliminar los residuos grasos de la tinta que quedaron adheridos al metal. Todo impresor escuchaba machaconamente desde los días de iniciar su aprendizaje que había que eliminar todo resto de tinta de la superficie de la plancha. Moja entonces la palma de la mano en tinta, que por su ligerísima consistencia grasienta hace que el jaboncillo se adhiera perfectamente a ella, consiguiendo así un abrillantador muy adecuado para dejar la plancha preparada para el siguiente paso. Lo importante es no eliminar la tinta que se ha depositado en las estrías. Solamente hay que eliminar la que sobra por la superficie y ya está. Una plancha de cobre con un grabado bien tratado podrá servir para imprimir varios cientos de ejemplares antes de que se desgaste, y cada uno servirá para dar a conocer al calígrafo y a su estilo favorito. Una vez que la superficie estaba limpia y la tinta en las estrías preparada para la impresión, era muy importante la elección del papel a utilizar. Tenía que ser fuerte y a la vez lo bastante flexible para poder ser presionado, sin miedo a rasgarse, en las estrías, para recibir de ellas la tinta allí depositada. El papel, que en origen se hacía de trapos, se humedecía ligeramente en una pila donde había agua antes de colocarlo debajo del rodillo. Había una manta de fieltro que tenía funciones de amortiguador entre el rodillo y el húmedo papel, y servía como ayuda para que el papel penetrara en las estrías llenas de tinta. Una huella del pulgar manchado de tinta o una manchita de tinta olvidada en la superficie de la plancha podían llegar a arruinar todo el trabajo. Entre los que se dedicaban a este oficio se decía que el aficionado con manos limpias conseguía un trabajo sucio, pero que un profesional con manos sucias conseguía mantener limpio su trabajo. En la plancha de cobre se podía reflejar cualquier voluta o floritura de que el calígrafo fuera capaz. Era este un arte que había evolucionado en contraste con la uniformidad de las letras impresas. Los grabados complicados esclavizaron a generaciones de niños. El trabajo de un muchacho desde los 10 hasta los 13 años muestra lo que se podía hacer. Este es un ejemplo de la escritura que se hacía en una pequeña escuela rural. El autor es Richard James, de 10 años, en la Navidad de 1854, y seguramente se la llevaría a casa para que sus padres vieran los progresos que había hecho en caligrafía. Con el paso de los años, seguiría mejorando. Y además de este ejemplo de su caligrafía, aquí tenemos otros ejemplos de sus estudios de historia y geografía. Fíjense en este precioso dibujo de la batalla de Sebastopol. Un croquis del terreno hecho con pluma de ganso, y también la disposición de las tropas,
la clase de cosas que podían entusiasmar e interesar grandemente a un muchacho de su edad. Él, sin duda, tenía mucha destreza en el uso y manejo de la pluma de ganso o cañón. Era una buena propaganda para el colegio, al que no le venía nada mal. Y yo creo que incluso el maestro pensaba en ello cuando los chicos hacían sus tareas. Fíjense en el control que demuestra el trazo hacia abajo mientras la pluma de ganso ejercía presión y en la suavidad del trazo al ir hacia arriba. La señal es muy fina. Y además cada letra estaba trazada muy elegantemente y hay un espacio regular entre una y otra al mismo tiempo que el trabajo avanza. Un trabajo realmente precioso. No creo que ningún muchacho de 13 años pueda hacerlo también hoy en día. En aquellos tiempos tampoco había muchos capaces de hacerlo, pero los escolares victorianos trabajaban duro porque pensaban que su futura prosperidad dependía de su buena mano. Hemos hecho esto para que vieran cómo se hacen las letras. Un trazo inicial para que la tinta empiece a fluir libremente por la pluma. Un trazo hacia abajo más espeso, un trazo hacia arriba más fino y de nuevo un trazo fuerte hacia abajo. Y no tengan miedo de levantar la pluma del papel si con esto creen que les va a resultar más fácil. En redondo y nuevamente hacia abajo. Los futuros patronos deseaban unos calígrafos perfectos, pero como estilo era raro, pretencioso y difícil. Trazo hacia abajo. Bueno, Cumberland, eso no está demasiado bien. Es muy difícil. Sí, es muy difícil, sí. Era muy duro para los muchachos y también para la pluma de ganso. Esta pluma de ganso se maneja muy bien. Resulta ligera para la mano y es flexible. El único problema es que, al tratar de imitar la forma de las letras grabadas con esta pluma muy afilada, sometemos al material a un gran desgaste. La pluma de ganso tiende, de por sí, a ablandarse al mojarla constantemente en la tinta. Y como tiene una punta muy afilada, al final acaba desgastándose. Otro problema que preocupó constantemente a los calígrafos a lo largo de muchos años fue que las dos partes de la punta de la pluma, o plumín, tienden a separarse con el uso, lo que hace que la escritura resulte de trazo más grueso de lo que sería deseable. Ya nos podemos imaginar lo que sería su trabajo con todos estos problemas. La pluma de ganso, a pesar de ser un objeto muy bonito, con el uso se ablanda. El plumín se abre y su punta se vuelve roma. Y esto es lo que sucede, manchamos nuestro cuaderno. Aparece el plumín de acero. Las abundantes curvas del grabado eliminaron por completo a la pluma de ganso, después de 2000 años de servicio. El plumín de acero, fabricado en serie por las maquinarias de la Revolución Industrial, se hizo el amo y señor.
El alfabeto. La historia de la escritura. Capítulo cuarto. La escritura. El arte de todo hombre. Desde el día en que los antiguos egipcios dibujaron jeroglíficos con el pincel de junco, la historia de la escritura evolucionó lenta pero inevitablemente hacia esto. En tiempos de la Revolución Industrial, los estilos de escritura que se desarrollaron durante 5000 años habían producido el estilo de escritura victoriana que nosotros conocemos como letra inglesa. Era una época en la que todo hombre deseaba escribir y cada mano deseaba algo que le sirviese para hacerlo. La respuesta victoriana a todo esto fue el plumín de acero. Birmingham era el taller del mundo. Y fue aquí donde se desarrollaron con éxito los primeros plumines de acero. Muchos habían tratado de inventar algo que supliera la pluma de ganso, pero fue en Birmingham, en el año 1830 aproximadamente, donde triunfaron en esta empresa. Los fabricantes de botones de Birmingham habían desarrollado una especie de prensa manual para cortar y moldear cartuchos de acero, y se dieron cuenta de que podían utilizar el mismo sistema para hacer plumines. Los fabricantes de plumas de Birmingham llamaron a este nuevo producto pluma de acero. Y lo siguen haciendo aún ahora. Nosotros lo llamamos simplemente plumín. Para ellos fue motivo de orgullo. Daban trabajo a casi 5000 personas, pero les pagaban muy poco. En los turnos de noche, las chicas tenían que llevar sus propias velas, pero era este un oficio que se pasaba de madres a hijas, y había una especie de orgullo familiar en el producto. Mi antiguo capataz solía decirme hace muchos años que la fabricación de plumas era un arte, ¿sabe? Es lo mismo que cuando se habla de los joyeros, que son unos artesanos muy similares, porque hace años se fabricaban muchos modelos. Creo recordar que incluso hace tan solo 30 años fabricábamos 700, 800 e incluso muy probablemente 900 tipos distintos de plumas. Y todas eran diferentes en forma y tamaño. Este era el fabricante Ray Handley. El plumín pata de gallo tuvo mucho éxito porque imitaba muy bien la curva natural de las antiguas plumas de ganso. Los fabricantes de plumines rivalizaban unos con otros para encontrar las formas más a la moda. Charles Hughes, Charles Brandauer y William Mitchell llegaron a ser nombres de fabricantes muy conocidos. Mitchell fue sin duda uno de los mejores y era muy, ¿cómo podría decirlo? Había una gran competencia entre ellos cuando empezaron, porque obviamente todos querían fabricar la mejor. Tomemos, por ejemplo, un plumín. Lo usamos y luego lo tiramos y hacemos otro. Es un artículo de consumo. Se fabrica uno, se usa y se tira, y luego se fabrica otro, y así sucesivamente. Y entonces la gente se dio cuenta de que, podemos sacar dinero de esto, está claro. Y así empezó todo. En el año 1900, los fabricantes de plumines de Birmingham exportaban más de 500 millones de unidades cada año. El mundo entero escribía con los plumines de acero de Birmingham. El plumín de acero era mucho mejor que la pluma de ganso para poder escribir en el estilo que los grabadores en planchas de cobre habían puesto de moda, la letra inglesa. Era muy resistente y esto significaba que no se desgastaba tan rápidamente. Y con él se podían escribir unos párrafos mucho más largos. Y cuando se gastaba, lo único que había que hacer era coger uno nuevo, en vez de tener que arreglarle la punta y todo eso que había que hacer con las plumas de ganso. Como contras la pluma de acero, podía ser utilizada una página tras otra sin que se desgastase. No necesitaba preparación alguna, lo que significaba que toda la destreza y habilidad del copista
podía verse reflejada en el mismo escrito. Este estilo resulta atractivo porque se notan mucho los contrastes entre los finos trazos hacia arriba y los gruesos trazos hacia abajo que se consiguen con una cierta precisión. Ligera en los trazos hacia arriba, fuerte en los trazos hacia abajo, nos da unos rasgos diferenciados que resultan muy atractivos. Y desde luego mucha gente se dedicó a la enseñanza de su propio sistema. Se publicaron libros y todo eso. Uno de estos, el más famoso de América, por ejemplo, se llamaba el método Palmer. Una de las cosas más memorables de todo esto es que cuando éramos niños nos exhortaban a trazar signos hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, porque eran necesarios innumerables ejercicios para poder llegar a dominar perfectamente la técnica de esta escritura. Este estilo de letra inglesa, o como lo queramos llamar, se reconoce muy fácilmente porque incluso hoy en día, si queremos darle a nuestros escritos una cierta formalidad o elegancia, lo utilizamos. Y también lo usamos en las tarjetas de visita y en las invitaciones de boda, para facturas formales y para los billetes de banco. El sello de un penique promocionó la escritura. En los años anteriores al teléfono, la gente charlaba por carta, y una carta bien escrita llegó a ser no solo un medio de comunicación, sino también un arte en sí misma. Esta tinta fluye de una forma muy particular y no corroe los plumines metálicos como hacen otras tintas. Este era el anuncio de un fabricante de tinta del siglo XIX. Los plumines de acero necesitaban otra tinta. Las tintas utilizadas en la Edad Media eran ácidas y quemaban el papel. Se podía usar la pluma de ganso, pero el plumín de acero se oxidaba. Se hicieron experimentos con tintes y en el año 1850 aproximadamente se consiguió una tinta que no corroía y que no perdía su color. El calígrafo pedía una tinta que pudiese fluir libremente, pero sin que se emborronase. Tenía que ser inodora y que no enmoheciese. Tenía que secarse con rapidez. No tenía que corroer ni al papel ni al plumín. Una buena tinta para escribir se podía conseguir en polvo y mezclarla con agua una vez en casa, o se podía comprar en frasquitos ya preparada, o muy de vez en cuando del vendedor ambulante de tinta. La expendía de sus barriles como si fuera vino.
Si uno quería escribir, se iba al escritorio, naturalmente. La pluma y la tinta podían tener un marco espléndido, pero no estaban hechas para viajar. El problema era cómo llevar encima los materiales para escribir, y esto fascinó a los inventores victorianos. Esta tienda en el West End londinense es por sí sola una pieza de museo, y es un recuerdo de sus mentes ingeniosas y de sus dedos manchados de tinta. El entusiasta de las plumas y coleccionista Philip Poole. Este es un ejemplo de los muchos esfuerzos que se hicieron para construir una especie de instrumento que un viajero pudiese llevar con él. Aquí tenemos la pluma de ganso que probablemente utilizaría para escribir. En el otro extremo del instrumento podría llevar algo de tinta. Esta clase de aparato para escribir es el que solían llevar los viajeros en el Oriente Medio. Aquí tenemos el depósito de tinta y en el tubo está la pluma, que casualmente es una pluma de junco. Este es un ejemplo muy gracioso de manguillo de plata que también podría ser utilizado por algún viajero. El plumín se podía sacar y guardar nuevamente en el manguillo. Esto servía para llevar una pequeña botellita de tinta y todo el conjunto podía formar la cadena del reloj de un caballero. Llevar encima tinta era, desde luego, un asunto muy poco limpio, y los inventores estaban siempre tratando de encontrar un sistema para que la tinta pudiese ser llevada en el mismo manguillo. Aquí tenemos la pluma estilográfica, y aquí tenemos el dispositivo con el cual podemos introducir la tinta en la pluma. Los primeros intentos de fabricación de plumas estilográficas tenían diferentes modelos y tamaños y había varios sistemas muy ingeniosos. Este es uno de los primeros ejemplos. Tiene una especie de plumín tubular en el cual se colocaba un cartucho de tinta sólida. El plumín se curva hacia abajo y la idea detrás de todo esto era que, al mojarlo en agua, podía producirse la tinta. No es necesario decir que no tuvo demasiado éxito. Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante de una primitiva estilográfica. Es probablemente de 1900 y tiene un mecanismo muy ingenioso que es retráctil. El objeto de todo esto era proteger el plumín cuando ya no se utilizaba, escondiéndolo en el tubo. Y por fin hemos llegado a una pluma que podemos catalogar como una especie de broma. Creo que la ventaja de una pluma como esta, debido a su tamaño y volumen, es que resulta difícil perderla. Difícil de perder, pero también difícil de usar. Aquellos primeros intentos para crear una pluma portátil parecen actualmente un divertido interregno en el camino transcurrido desde la antigua pluma de ganso, hecha a mano, hasta la producción en masa de plumas estilográficas. Una rueda de carborundo a alta velocidad recorta un plumín de oro en microsegundos. Un material especialmente endurecido se suelda en la punta del plumín y se pulimenta por todos lados para conseguir a máquina la punta que antiguamente se cortaba con todo cuidado a mano.
oro, plata, acero inoxidable. La pluma puede hacerse de uno de estos materiales y convertirse así en un objeto muy apreciado, casi una joya, cosa que nunca se hubiese conseguido con la pluma de ganso. Esta pluma puede escribir durante aproximadamente 7,5 kilómetros ininterrumpidamente. Popular, barato, desdeñado por los escritores de hermosas letras, esta es la aportación de nuestro siglo a los instrumentos de escritura, el bolígrafo. El principio es el de flujo controlado. Una bolita que gira se abastece de tinta a través de 6 minúsculos conductos que la rodean. Los fabricantes de plumas empezaron a experimentar con el bolígrafo a principios de siglo. Querían algo que pudiesen utilizar los almacenistas encima de las desiguales superficies de los paquetes envueltos en tela o papel de estraza. Seca con rapidez, lleva un depósito interno de tinta. El bolígrafo es lo que más se utiliza en las oficinas y a menudo se usa y se tira. La descendiente directa de la familia de las plumas sigue siendo la estilográfica. Sus predecesoras, de junco y de ganso, se hacían en casa. Actualmente las estilográficas se producen en las fábricas. La probadora de plumas, Frances Satchel. Lo primero que hago es comprobar que el plumín no tiene defectos. Entonces escribo con él y verifico la suavidad, el flujo de tinta. Bueno, este plumín tal vez esté demasiado apretado, así que lo coloco en este aparato llamado ensanchador para separar ligeramente la punta. Y así se puede graduar el flujo a gusto del usuario. Puede a veces resultar un plumín demasiado flexible, y si es demasiado flexible, no escribirá. Entonces se le da un tratamiento en el horno que dura toda la noche, y a la mañana siguiente el plumín está perfecto para escribir con él. Todo es cuestión de tacto. Se nota que hay algo raro en un plumín aún sin mirarlo en cuanto se apoya en el papel. Aunque hoy día nuestras brillantes y modernas plumas están hechas por maquinaria muy sofisticada, constituyen básicamente la misma clase de instrumento para escribir que el hombre siempre utilizó. Quiero decir que esta pluma de punta de fibra en realidad no es muy distinta de la pluma de junco de los egipcios. Y la estilográfica es igual que la pluma de ganso y funciona de la misma forma. Y si pensamos en ello, cada vez que escribimos con un bolígrafo, hacemos la misma clase de signos que hacían los romanos cuando grababan letras en la superficie de las tablillas de cera. Hace poco se ha extendido el rumor de que una máquina, la máquina de escribir, reemplazará al copista. Esta taquimecanógrafa, una señorita, dice que puede rellenar 40 hojas en una hora. Un angustiado copista escribió esto en 1889. ¿Qué es lo que habría dicho actualmente? Teléfonos, máquinas de escribir, procesadores de datos electrónicos, ordenadores que, con solo tocar una tecla, son capaces de producir más de 1000 cartas escritas a máquina por hora.
El copista no puede competir. La primera vez en que se vio golpeado por la tecnología hace 5 siglos, cuando fue inventada la imprenta, se refugió en la escuela donde ejerció como maestro calígrafo. Actualmente así se le llama y la palabra deriva del griego y significa escritura bonita. Ya no puede ganarse la vida copiando libros. Su caligrafía ya no es requerida en bancos ni en oficinas donde domina la máquina de escribir. El calígrafo reacciona al reto de la tecnología, no solo como maestro, sino también como artista y dibujante. Un artista coge su pincel, lo pone en su paleta y pinta en un lienzo. Hemos sido educados con la idea de que esto es lo que un artista hace, pinta cuadros, y esto es arte. Pero todavía no estamos muy convencidos de que la escritura pueda ser un arte. Ahora bien, un calígrafo toma como modelo un objeto normal y corriente, formas de letras que se dan por sabidas. En efecto, las vemos por la calle y en cualquier situación de la vida actual, y las estiramos, las encogemos, las hacemos más pequeñas y las convertimos en esto. Quiero decir, aquí tenemos unas líneas escritas de varias y distintas maneras. Letras de peso diferente que voy a mover de un lado para otro. Voy a intentar decidirme sobre una serie de palabras que deseo escribir y formar con ellas una composición con algunos símbolos que quiero poner juntos. Trazo señales, hago dibujos, escribo letras. Esto es como dejar espacios libres y ordenarlos a mi gusto y trazar signos negros. Cada vez que hacemos una marca en un espacio blanco, cambiamos todo el blanco. Trazamos un signo negro y cada uno de los espacios blancos cambia. Es como coger una canica de un tarro lleno de ellas. Cogemos una canica, inmediatamente todas las demás se colocan de una forma distinta. El oro bruñido hace que el ángel se convierta en el centro de este dibujo, pero la disposición de las letras y su colorido, y letras vemos muchas en esta página, le conferirán su carácter a la pintura. El calígrafo coloca las letras como el pintor sitúa los colores. Para mí resulta tan importante la posición de las figuras como la posición de las palabras y su trazado con rayas finas y gruesas. Todo forma parte del conjunto y son tan importantes como lo que hay alrededor, así que voy a escribir aquí la última línea que tengo preparada. Y lo que voy a tratar de hacer es conferirle un ligero movimiento ascendente que se refleje aquí. La escritura es la parte más importante junto con el modelo. Trazo ascendente y trazo descendente que crean una cierta textura y un cierto carácter. El calígrafo hace cada una de las letras a mano. De esta forma es libre de experimentar con el tamaño de las mismas. Y él forma parte de una tradición que se remonta a miles de años. Las pinturas rupestres, los jeroglíficos, la escritura romana, la carolingia, la gótica, la itálica, la inglesa. Todo anterior a él. ¿Qué le depara el futuro? Será el calígrafo quien les dé forma a las letras del futuro, pero no será el único que ejerza una cierta influencia, esto está claro. La tecnología ya ha reclamado una nueva y poco agraciada forma de letras para el ordenador, pero la mejor oportunidad para las letras sigue estando con el calígrafo. Ahora bien, para igualar estos pequeños restos de rojo que hay en la parte superior de este escrito, voy a utilizar el color rojo para escribir y acabar las restantes palabras de la inscripción. Voy a escribir con otro estilo de escritura. No voy a utilizar el trazo negro y fuerte, sino un trazo fino y ligero, al que el color rojo confiere una elegancia distinta. Así que, además de jugar con la forma de las letras, con un rasgo fino y elegante, utilizo también el color para darles un cierto carácter. Las letras en sí mismas son formas y para mí poseen una especie de magia. Puedo escoger entre más de 2000 años de inspiración. Las formas de las letras han evolucionado a lo largo de los siglos. Hoy en día nosotros tenemos mucha suerte porque podemos consultar libros, tenemos referencias y mirando hacia atrás podemos escoger cualquier cosa que realmente nos guste entre todo lo que se hizo durante los miles de años pasados y podemos utilizarlas ahora como mejor nos plazca. Dentro de unos 100 años a partir de ahora, esperemos que la postura sea la misma. Lo que tenéis en la mano es una pluma y si os fijáis detenidamente de perfil, veréis que está biselada.
Se inclina. Cada vez que escribimos una carta, formamos una serie de modelos. Y cada uno de ellos es diferente porque nosotros somos todos diferentes. Cada trazo que hacemos dice algo de nosotros mismos. Cada letra que dibujamos revela algo de nuestro carácter y de nuestros sentimientos. Impaciencia, resolución, energía, prudencia, temeridad, generosidad. Fea o elegante, nuestra escritura habla por nosotros y por nuestro tiempo. Tenéis que tratar de recordar cuál es el trazo fino y el grueso. Estáis utilizando el fino y el grueso, ¿veis? Como aquí. Cada trazo que hacemos es como una huella dactilar que revelará al futuro cómo éramos, de la misma forma en que nosotros, solo con mirar la escritura del pasado, podemos averiguar cómo eran nuestros antepasados. Muy bien. Esta hoja está realmente muy bien hecha. Hace miles de años, un hombre cuyas palabras han hecho olvidar su nombre escribió: todas las posibilidades de un ser humano pueden fluir de la punta de una pluma. Estupendo. Muy bonito. Sigue así. Deja que fluya. Déjalo fluir.